Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar del barrio Buenos Aires. Esta foto he pensado mucho desde dónde la tomó la Linda y no he dado todavía. Tenemos un Buenos Aires. Esta es la iglesia del Sagrado Corazón. Pero miren el frente. Por acá pasa Ayacucho. O sea que el oriente está allá. Esta foto calculamos que es más o menos de 1910. Y hoy, con nuestro invitado, vamos a hablar precisamente de historias del Vergel, de Miraflores, de la Toma, del barrio Buenos Aires. Entonces tenemos a Orlando Gallo, poeta, abogado, que escribe poesía desde los 15 años, aunque esa nunca ha sido su actividad principal, pero la ha combinado con su profesión. Orlando, bienvenido. El barrio, sobre cuyas calles trastabillaron tus años e hicieron fila tus fracasos. El que sin embargo te enseñó, a pesar de tu poca diligencia, cuáles esquinas elegir y cuáles horas, para que la muerte no te esperara en el bolsillo de alguna chaqueta impermeable. El que amojonó tu angustia con humildes sucesos que desdeñabas por correr tras la gris verdad de los libros, donde tras un rodeo innecesario y doloroso descubriste lo que el carnicero te gritaba afilando el día. Lo que la anciana de sucio delantal te repetía en el fondo de sus simples frases, lo que el vaivén de las muchachas descalzas sobre el asfalto áspero y caliente reiteraba: mudarás de cielo, pero no de corazón. Ese barrio al que te referís ahí es Buenos Aires. Es Buenos Aires. Y quiero enfatizar, pues, como la casualidad de que yo esté aquí, vine a otra cosa en un momento dado a presentar una poeta argentina, Marta Miranda, y Juan Fernando me habló de este programa, me preguntó por el barrio, y luego Cristina me dijo que por qué no hablaba de ese barrio, que precisamente la idea de este barrio, de las charlas y el barrio adentro, surgió pensando ella y Carlos Mario en Buenos Aires como barrio, el cual recorrían. Entonces este poema, yo tenía 20 años, no sé, y yo quería estar en París, quería escribir Rayuela, pues Buenos Aires, barrio. Entonces, mudarás de cielo, pero no de corazón. Ese verso me lo hurté, es lo mejor del poema, pero es de Cernuda. Pero todo el contexto para llegar a ese verso, de que el barrio estaba ahí gritándome, las muchachas descalzas sobre el asfalto áspero y caliente, el carnicero afilando el día, todo estaba ahí ya en ciernes, y es un poco lo de Cavafis también. Al arruinar tu vida en esta angosta esquina de la tierra, en todo el mundo la destruiste. Es un poco pesimista la visión de Cavafis, espero que no sea el caso mío. Bueno, Orlando, como siempre hacemos acá, vamos a ir años atrás. ¿En qué barrio naciste? Yo nací realmente en el barrio Sevilla, en la clínica León 13, pues, siendo literal, como dicen los pelados ahora. Porque era la clínica del Seguro Social, era como la Luz Castro de Gutiérrez del proletariado, pero vivíamos en el Vergel, en un barrio que era como Buenos Aires prolongado hacia la estación, el Batallón Bomboná, donde está el Batallón Bomboná, y había un colegio de monjas también por ahí, pero era un barrio que era como extremo en la ciudad, ya era como en las afueras, y hasta los 5 años o 6, ¿cómo recuerdo y cómo evoco esto? El momento en que no estaba ahí, sino que estaba en Buenos Aires, más interior, más cerca de la iglesia, por el recuerdo que tengo del nacimiento de Patricia, mi hermana que está ahí, que nació en el 65, y yo recuerdo mi mamá saliendo para la clínica embarazada a parir. Un niño no podía saber de esas cosas, pero yo tengo el recuerdo de mi abuela empacándola en el taxi porque mi papá estaba en turno de trabajo y ya estaban haciendo Patricia en Buenos Aires, y es un recuerdo muy antiguo. Entonces yo calculo que a Buenos Aires propiamente, cerca de la iglesia o cerca del barrio, concretamente a Buenos Aires, viví 5 o 6 años, ¿cierto? Pero el barrio originario es el Vergel. ¿Y es el Vergel donde se te tomó esta foto? Es el Vergel, sí.
Ahí tenemos a Orlando. ¿Cuánto tendrías ahí? 2 años largos, no sé. 2 años más o menos. Sí, eso era una Kodak que tenía mi papá y que cuidaba mucho, y las fotos, ese celular dio origen a un poema. Yo quiero que nos contés esa historia de cómo se hicieron a esa casa. Pero No, bueno, sí, hablemos. Este sos vos, este es con mi hermano que está por aquí. Esto es todavía en el Vergel, tu hermano está por aquí. Yo en triciclo y él en caminador, claro. El caminador. Ese caminador es muy especial, ¿no? Como que los pediatras lo proscriben hoy actualmente, que no es adecuado para que los niños caminen. Sí. No sé. Esta es una foto hermosa, además que se ve en las calles. Ahí estás en el Vergel, se ven las calles. Si usted... ¿Eso sos vos o es tu hermano? Soy yo. Obviamente, pues. El caminador pasaba en la familia se pasaba de uno. Esta foto es anterior, sí. Y entonces, mire, ahí, a la derecha de mi foto, está mi casa. Y allá bajaba y después subía a la izquierda y está el batallón Bombonera, que cuando eso era como algo de curas. Pues de los curas a los militares eso pasa como de una manera muy, muy fácil. Sí, son como de la misma, sí, son de la misma familia, sí. ¿no? Entonces ahí empalmaba, pero ese era un barrio un poco como, no digo de invasión, pero un barrio nuevo, que era una prolongación del Buenos Aires central, de la iglesia y de las casas de los ricos, digamos. Y precisamente sobre esa casa donde tú naciste, tienes un poema. Un poema que es anterior a la casa, claro. Anterior a la casa, porque un poema que está publicado en algún libro mío y un libro que me publicó la Universidad de Antioquia que titula Todas las cosas es lo único que dejamos. La moto de papá, negra, rutilante, con sus 1000 centímetros cúbicos, su parabrisas alto y su cojinería de lujo, la Harley Davidson, a la que los años han dado en el álbum familiar un ajeno tinte aristocrático, es allí, en esas fotos, al lado de mamá, grácil y desconcertantemente sensual, un rastro de ese tiempo, febril e irresponsable, previo a los compromisos, previo al primogénito, por el que una desventajosa permuta habría de dar con la fastuosa nave en los patios de algún agiotista. Todo por la cuota inicial de una casa para mí. ¿Y en esa casa viviste cuántos años? 5 años por ahí, más o menos. Y bueno, y los recuerdos que tenés son escasos, son de la... Sí. De la casa, afuera. Un poco de la calle, del solar, de las mangas que había de ahí para adelante, porque eso hoy en día está construido, todo eso para arriba, esas montañas han sido urbanizadas, han sido domesticadas por las construcciones y los edificios, pero cuando eso el solar era un espacio muy, muy importante para esa infancia primera mía. El solar era tu mundo en esa casa. Totalmente, era como, sí. Entonces ese solar era como tu calle, como tu barrio. Era mucho porque mis papás eran como muy aprensivos, no sé, no nos dejaban juntar mucho con el peligro de la calle y fuéramos muy caseros, siempre lo fuimos. Y entonces aquí era donde la casa venía de este lado y ahí la última parte como con cemento, con material, con adobe. Aquí a la izquierda esa era una ducha que no tenía, no sé si tenía siquiera una cortina, ¿no? Pero ahí nos bañábamos en el patio y el solar, donde empezaba el solar, era un lugar de alguna manera sagrado, que yo lo siento como sagrado. Y tengo un poema sobre eso. El solar. El barrio era incipiente y el nombre parecía sacado del romancero, el Vergel, así, con el artículo. La puerta de la calle estaba casi siempre abierta, con una pequeña baranda móvil frente a la cual mamá me paraba para recibir el sol de la mañana. Veía así pasar los pocos carros
y una que otra vaca fugada de alguno de los hatos. A un costado de esa sala, unas angostas escaleras se desprendían hacia la pieza de la abuela, quien salía todo el día y solo al final de la tarde arribaba con un par de talegos tallando sus muñecas, pues en la pugna de poderes con su nuera fue ella quien lo tuvo para decidir qué comeríamos, trayendo día a día las vituallas. Seguía hacia adentro un pasadizo algo oscuro, sin mayor interés, una o dos habitaciones, algún pequeño patio, recuerdos borroneados. Después de la cocina había otro patio y una ducha sin puertas, pues lo frecuente era bañarnos con manguera, el ruidoso jugueteo de dispararnos con el agua, el desplazarnos veloces sobre el suelo liso. Y claro, el sol, un sol que parecía distinto al de la calle. Al solar se subía un escalón y el cemento se tornaba en grama, donde apiñados crecían un rosal, un manzano, un cafeto y el naranjo, como domesticando esos potreros. Y más allá, los bosques, donde por la noche oíamos ulular los búhos y aullar los perros sueltos. En el naranjo el papá nos regalaba la aventura de treparse y descolgar los frutos que nos ofrecía partidos con sus manos, sin pelar, cuyo jugo empalagoso nos resbalaba por el mentón y el cuello, por la ropa, volviéndose a nuestros ojos para siempre un héroe, un ladrón del fuego de los dioses. Al lado y lado, separados por muros, por alambres, por latas, los solares vecinos, y en uno de ellos, esa niña, que sin hablarme casi me llamó esa mañana y me enseñó cómo empinarme, cómo estirar mi brazo, cómo tocarla allí donde su mano, debajo del calzón, sobre la mía presionaba. Como en el poema de Dylan Thomas, la pelota que en ese espacio arrojé aún no toca el piso. Ese es el solar de esa casa, te refieres a esa casa del Vergel. ¿Hasta qué edad vivieron en el Vergel? Pues allá nacimos los tres mayores, somos 5. Yo tenía 4 o 5 años cuando nos pasamos para la casa de Buenos Aires, que era la casa de mi abuela materna. Allá vivía mi mamá y vivía mi abuela y había vivido mi mamá, y era mi abuela ya viuda, se la vendió a mi papá, y entonces mi mamá regresó como a la casa materna en la calle 50, número 3270, y ahí viví a partir de los 5 años hasta los 25. Y bueno, y entonces empezaste a estudiar allá, empezaste a conocer la calle, a salir a la calle, tu primera visita al colegio o a la escuela fue ya en Buenos Aires, cuando llegaste allá. ¿En dónde estudiabas? Sí, había una escuela pública que quedaba sobre Colombia, como a 3 cuadras, sobre una calle, una carrera que creo que era Alemania. Todas las calles tenían nombres europeos: Alemania, Suiza, Bélgica, pues eso era una cosa pues como muy multicultural, pues universal. Y la escuela llamaba Edgar Poe Restrepo. Edgar Poe Restrepo era un poeta al que Manuel Mejía Vallejo quería mucho. Imagínate, bautizar a un hijo de Edgar Poe es como quien dice, quiero que sea Edgar Allan Poe, pues un destino de poeta. Edgar Poe ¿Era su nombre o era no, nombre real? Su nombre real. Mi papá lo bautizó Edgar Poe, pues lo marcó como escritor. Usted tiene que ser por lo menos Edgar Poe. Y una escuela que se llama Edgar Poe Restrepo en la ciudad, y ahí estudié. Al cabo de los años volví ahí y ya se llama Liceo León de Grave. Va de poeta en poeta. Y yo sueño que se llame Colegio Orlando Gallo, pues. Pero bueno, hay que seguir la tradición. Claro, y recuerdo mucho una anécdota que nos contaban, tal vez fue Iván Hernández, que Álvaro Mutis, cuando estaba en el curubito de su fama, Belisario Betancur lo llamó y le dijo: queremos hacerle un honor, maestro. Un honor, pida una embajada, pues no le dijo así tan escuetamente, pero
que pida lo que quiera porque queremos honrarlo. Y él dijo, Belisario o presidente, lo único que quiero es que la escuela pública de Coello, Tolima, pequeño pueblo de allá donde descubrí la poesía, tenga mi nombre. Y efectivamente esa escuela de Coello se llama Álvaro Muti. Eso, pues, es que la escuela donde uno estudió se llame, tenga el nombre de uno, es la mayor aspiración de inmortalidad que puede tener. ¿Y crees que te toque con Petro, que Petro venga a decirte maestro? Pues estoy hablando con Benedetti en este momento, pero... Bueno, pero igual ya sabemos que ese es el sueño de Orlando, es que lindo, su escuela, que empezó llamándose Edgar Allan Poe, después León de Grave, termine... Imagínate que cometí como el error de ir hace como 2 años, que mi taller mecánico queda cerca, le dije al portero, déjeme entrar, y estaba vacío. Y esos patios que uno veía inmensos, esos salones, chiquitos, es como pues es el mundo de los gigantes, pues, o de los enanos, tremendo. Pero esa escuela tiene todo un rollo, pues, en mi vida. Bueno, esa escuela, para ir a esa escuela, ¿cuál era el trayecto que tenías que hacer? ¿A cuánto quedaba de tu casa? ¿Por dónde tenías que pasar? No, pues mi casa era en la calle 50, número 3270, como les dije, que es una clave que estoy usando mucho con Bancolombia para que no pues, sepan. Pues, 3270. ¿Cuál? Perdón. Pues a veces cambio el orden, pero eran 3 cuadras. Nosotros ya, mi mamá, pues cuando eso la mamá se quedaba con uno en la casa, ¿cuál guardería? Yo entré conociendo el reloj, sabiendo leer, pues entonces en un mundo que era los límites entre Caicedo y Buenos Aires, pues uno era como un superdotado de alguna manera, y además contemplados, como cuidados por los papás, y llegó a ese mundo feroz donde mis compañeros tenían puñales, tenían cuchillos a los 8 años, 9, manejaban. Ahora es que la violencia en los barrios, que en Colombia la violencia pues, nació con nosotros. Eso era un mundo muy duro para nosotros, sobre todo por los años, pues, Bueno, porque es esa zona de Caicedo, La Toma, sí, todo ese sector. Además vivían en inquilinatos, los conventillos que dicen los argentinos. Sí. Pues escasamente, pues la vida era muy dura para ellos y uno era visto como un ricachón, un privilegiado, a pesar de que mi papá era un obrero de fabricato que se esforzaba porque hubiera 3 comidas al día en la casa. Entonces, tu papá era un obrero de fabricato en los dominios de Coltejer. No fregué. Claro. ¿Ah? Sí, imagínate. Sí, porque esa era la zona de los dominios de Coltejer. Incluso por acá, en algunas fotografías, pues bueno, todas estas empresas construían los barrios para sus empleados. Así nacieron muchos de estos barrios obreros. Esta foto, que me imagino que debe ser de los años 60, de Carvajal, que fue el primero que empezó a hacer fotos aéreas acá. Acá vemos a Coltejer, acá pasa a un lado la Santa Elena, y muchos de estos barrios se formaron, eran barrios obreros. Más arriba el Alejandro Echavarría. ¿Qué estás? ¿Será? Puede ser. Sí, no, la cárcel no, porque mira, la cárcel, la ladera está más allá, está hacia el otro lado, porque acá tenemos Coltejer, ese es el oriente, de acá baja la Santa Elena, y allá vamos, está más al norte. La ladera es esa edificación más grande que se ve allá. ¿De qué años? En el lado superior izquierdo, donde ya empieza más montaña, esa es la ladera. Bueno, puede ser como en ese altico. Bueno, no más seguro, pero yo creo que sí. Puede ser. Entonces tú, esos eran tus dominios. Bueno, y como te digo, tu papá era un obrero de fabricato en los dominios de Coltejer. Sí, a mi papá lo recogía un bus en Ayacucho. Teníamos turnos de 8 a 4, 4 a 12, 12 a 8, alternados. Entonces la vida familiar giraba alrededor de esos turnos, porque cuando mi papá trabajaba de noche, en el día no podía mover bulla porque estaba durmiendo su día. Era cosa dura, pero viajaba hasta Bello.
Como anécdota que se viene aquí al caso un poco, mi primer cargo como en la rama judicial fue ser juez laboral de Bello. Mi mamá ya había fallecido el año anterior. Yo me soñaba que mi mamá, soñaba con que mi mamá hubiera llegado a ese juzgado donde yo decidía los asuntos, los conflictos del fabricato, donde mi papá fue obrero en Telares número 3, pero mi mamá falleció antes. Pues. Esto nos saca del contexto de la ciudad, casi que del área urbana. Bueno, regresemos a esa vida tuya en la escuela. Me contabas que eras un buen estudiante, lo que ahorita se le diría un nerd. Eras un buen estudiante, ¿y eso qué consecuencias te trajo? No, pues que era un sapo, un lambón. Pues era un sapo, un lambón. Pues primero de primaria, señorita Beatriz, una señora mayor, fui el mejor alumno y el premio fue un diccionario de español, eso fue un lindo regalo. Pero segundo de primaria, profesora Ángela Restrepo, jovencita, yo estaba enamorado de ella, mi primer amor, estoy seguro. Llegaba y entonces ella me entregaba el bolso para que lo llevara a la oficina y yo me iba oliendo ese bolso, me parecía delicioso, y a los 2 meses que no era profesora más. Pero se despidió, entonces vivía junto a la iglesia y me llevó hasta la casa y me regaló un libro ilustrado, La ovejita negra, pues, La ovejita negra. ¿La ovejita negra? Sí, el famoso cuento, La ovejita negra. Entonces yo, por ahí, como yo soy tuitero, pues digo, y que me abandonó y se casó con otro, pues. Era porque se iba a casar, me dejó la educación, la docencia, por el matrimonio. Pues sigamos con un poco que el hilo que... Tercero de primaria. El profesor Ernesto. Pero ese fue tu primer despecho también. Totalmente. No, eso fue durísimo, hermano. Pues ya estaba en esa cosa violenta y todo, y fuera de eso me atraviesa el corazón Ángela Restrepo y me da un libro como recuerdo, la oveja negra. ¿Qué quería decir con eso? Pues, ¿por qué yo, oveja Pero además negra? te lleva a la casa. Pues porque oveja negra, pues si yo me manejaba bien. Oíste, pero vamos muy rápido, ya vamos en tercero de primaria. El profesor le llamaba Ernest Duque, un señor de santuario, que mientras manejaba el tercero, era el dueño de la tienda. El dueño de la tienda, entonces paraba la clase para ir a recibir las Coca-Colas que llegaron. Una barbaridad. Entonces, Coca-Colas. Entonces me dejaba a mí cuidando el grupo porque llegaba el camión de Coca-Cola. Yo era el mejor estudiante. Entonces el premio era cuidar ese grupo. Entonces me daba con una tiza apuntando al que se manejaba mal. Álvarez, Torres, pues el sapo. No, es que es increíble. Oye, pero es que eso parece gracioso, pero en ese intermedio pasaba todo. Había un compañero mayorcito que nosotros, pero se masturbaba delante del grupo. Sacaba el pipí y se masturbaba. Y yo no podía creer, pues, es decir, teníamos los 9 años, no sé. Era una violencia muy fuerte. Como te digo, varios estaban armados, varios mandaban como cuchillos, pero eso era mucho más duro. Y entonces volví al profesor y yo, bórralo, y entonces yo borraba a todos los que había dicho. Pero los mantenía controlados. Ese es tercero. Bueno, y cuarto de primaria fue el último año que hice en esa escuela, porque en quinto pasé a la preparatoria Julio César García, que hoy se llama Héctor Abad Gómez, pero en cuarto llegó un profesor, don Ramón, silencioso, un moreno, un moreno que yo creo que ahí me inicié en la literatura pues como con el gusto, porque nos leía unos cuentos infantiles de Carlos Castro Saavedra, unas bellezas, y yo decía, no, pues yo ahí salíamos de clase y yo me volvía a tratar de leer lo que nos habían dicho, pues era como la inauguración de un mundo distinto, pues era como un oasis en esa violencia tan tremenda, violencia tal que en un recreo una vez iba corriendo yo en el recreo y atropellé a un profesor nuevo que había, se sacó la correa y me dio una pela en medio patio. Es decir, yo que hoy soy juez, quisiera tenerlo entre mis manos y entutelarlo y darle pena de arresto, pues inconmutable, pues puta, pues
Sufrimos mucho. Por acá, a ver, para como hacernos una idea de esa época, acá hay un par de fotos. Bueno, hay una foto que es tu primera comunión. Todos recordamos ese momento de la comprada del vestido con el papá por ahí en el centro, por donde queda el hueco, los zapatos que le apretaban a uno, el corbatín infaltable, y ese momento, el momento blanco, el día blanco de la vida de uno. Porque además eras la oveja negra. Sí. No, pero ahí está mi abuela, que es entre mi hermano, yo soy el de la izquierda y mi hermano el de la... No, yo al revés. El de la derecha y mi hermano el de la izquierda. Éramos entrañables para nuestra abuela. Tú eres... El de la derecha, sí. Sí. Mi hermano ya estaba más alto que yo y a pesar de ser el segundo. Tengo un poema que habla de eso. Pero, ¿seguimos con poema o no? ¿Y lo tenés ahí? De pronto. Dale, a ver, si lo tenés ahí, sigamos con poemas. La primera comunión presiona el cuello en el día soleado de una ya vieja fotografía donde los colores han perdido todo acento. Mi hermano, de más baja estatura que yo en aquel entonces, seguirá eternamente mirando la mano de una tía que, como un error o un acierto genial del anónimo fotógrafo, parece sostener el pilar del corredor y con él toda la casa. En medio de ambos, la abuela, aprehensible por fin, sentada en el sillón del tiempo, evade toda responsabilidad sobre el curso futuro de nuestras vidas y sonríe. Tanta agua ha acariciado el vientre de los puentes desde aquel blanco acontecimiento. Tanta muerte merodea ahora por su lecho. Y esta ilusión de 10 por 10 tan poco significa para evitarlo por sí misma. Y sin embargo, unida a cierta forma suya de condimentar las comidas que algunos heredaron, es tan útil para pescar algún recuerdo, alguna luz para seguir ahuecando el aire con los cuerpos. Esta foto no corresponde evidentemente al poema, la foto existe, pero es que la literatura se sirve de la ficción. Por acá hay otra foto con esa época, ahí vemos que ya hay uno mucho más alto que el otro. Sí, esa foto ya es en Buenos Aires, en la casa, los baños con manguera famosos, pues no había piscina, pues esos baños eran una delicia. Ahí estamos ya los 5 hijos. Este era el segundo piso de esa casa de mi abuela, que hacia el frente donde estamos ahí tenía la terraza desde donde se divisaban la ladera, la Clínica El Rosario, pues Boston, Villahermosa, Los Ángeles, todos esos barrios se veían desde ahí. Ok. Hablamos pues de esa época del colegio y me contabas algo sobre lo que era salir a vacaciones. No, es que mientras el colegio estaba funcionando, los profesores eran como los vigilantes de que las normas se cumplieran, pero las vacaciones eran un territorio inhóspito para nosotros. Vivíamos a 3 cuadras, entonces 15 de noviembre, no sé, siempre era un momento fatal para nuestras vacaciones, porque Ramiro y yo, que está por aquí, porque no he contado algo que sucedió en ese colegio, que fue hay un poema sobre el punto. Yo estuve extorsionado por ahí 2 años en el colegio. Los 10 centavos que me daba mi papá los debía dar a un tipo de esos, un pelado de esos, porque nos tenían extorsionados. Y las vacaciones eran el momento en que ellos estaban en la esquina esperándonos para pegarnos, para cascarnos. Y entonces nosotros esperamos, la salida era a las 11 o 12, y esperamos hasta la 1 a ver si se habían perdido, y había todavía 8 o 10 ahí en la esquina esperándonos para pegarnos. Entonces salíamos corriendo, pues, como Usain Bolt, pues, no sé, pues, llegamos a la casa y cerrábamos, y nos encerramos porque las vacaciones eran como dentro de la casa, pero era terrible porque las vacaciones, como el recreo, tengo un poema sobre el punto, eran los lugares donde no había normatividad, ni Estado, ni nada, era un mundo salvaje. Entonces las vacaciones eran salvajes, entonces nos salíamos corriendo y llegábamos a la casa, y la gente que idealiza la infancia, es que es un tiempo feliz. Eso siempre tenía sus compliques. Entonces, las vacaciones y el recreo. Entonces, ¿dónde pasabas el recreo? ¿Dónde te hacías? ¿Dónde te escondías? ¿Qué hacías en un recreo? No, pues lo más que hice fue corretear por el patio y atropellar al profesor que me dio una pela. Pues eso fue
Pero también estaba el fútbol. También es muy lindo porque había un compañero, si yo me acuerdo, pues uno te acuerda la gente que lo agredió, pero también la que fue buena, se llama apellido Parra, todo era apellido, ¿cierto? Es que incluso en las escuelas a uno lo filaban antes, como en el ejército. El himno la filaban en el patio. ¿Y por qué? Yo creo que eso no lo hacen hoy en día. Pero Parra era como un maloso, pero me apreciaba, era como mi protector. Entonces me empezó a iniciar en el fútbol, que jugaba los partidos, me ponía en la arquería porque era muy malo, para que no dejara entrar los goles, en el patio. Ese patio del que les hablé ahora. Pero el recreo es básicamente este poema que es doloroso. Recreo. La oxidada navaja, cuyo mango de carey enmendaba la cojera de su pupitre y le confería un siniestro prestigio, no nos dejaba pensar en otra cosa que no fuera su quieta acechanza. La monocorde parla del maestro apenas si era un modo de llenar el tiempo que faltaba para el temido recreo. Desaparecida entonces toda norma, el bullicioso patio se volvía su feudo. Es el lugar donde aprendíamos la extorsión, el chantaje y el más desamparado miedo, junto a las primeras letras. Nos hablabas de esa extorsión. ¿Cómo fue eso que pasaste? ¿Cuánto tiempo pasaste extorsionado por un compañero? Terrible, pues yo en un momento dado, había también obviamente como el acoso sexual. Yo sentía un huevo más grande que yo y que yo sentía que me perseguía y me asediaba, no me gustaba, pues, ¿no? Entonces le dije a Ramiro, mi hermano, que ese man era como volteado, pues, no le dije marica porque nosotros no decíamos palabras. Y yo no sé cómo Ramiro dejó que eso llegara a oídos del tipo y entonces el tipo se acercó a mí y me dijo, ¿vos estás diciendo que yo soy marica? Y yo, no, nunca, le voy a decir al profesor. Entonces su extorsión fue decirle al profesor. Y yo, no le digas, ¿cuántos tenés en el bolsillo? La monedita. Todas las mañanas, el primer ritual era entregarle la monedita y aguantar hambre toda la berraca mañana. Pues. Y entonces yo ya le dije a Ramiro, no, usted también tuvo que ver en esto, venga usted también ayude. Hoy nos extorsionaron. Pues uno no cree, la gente no cree que eso pasó. Que estuve extorsionado entre segundo y cuarto de primaria. ¿Cuántos años tenías? ¿Segundo y cuarto de primaria? 11 años, pues. Entre 9 y 11, pues. 9 y 11, niños. Yo miro mis nietos de 12 años, pues, ¿qué pasó aquí? Pues. Y uno no ponía la queja en la casa, porque pues, yo creo que no le creería, no sé. Poner la queja era peligroso también, yo creo. En todo caso, muy dura esa vida, pues. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó esa extorsión? ¿Cómo te saliste de ahí? Salió porque esa escuela era de primero a cuarto, porque en quinto había una preparatoria. La preparatoria de nosotros era la Julio César García, que es ahí en la Placita de Flores, que se llama actualmente Héctor Abad Gómez. ¿Sí? Y entonces uno decía, pues yo rezaba que ninguno de estos hijueputas pues llegue allá a esa escuela, que vayan para otro lado. Y ya esa escuela, la preparatoria, eran salones separados, todos estamos en quinto, pero por allá avisoré que en uno u otro grupo había alguno de esos malandrines. Pero ya me liberé un poco de la cosa y como fui. Pero duró mientras estuve en esa escuela, duró ese clima de violencia tan tremendo. Bueno, antes de que sigamos más adelante, cuando estabas en esa primera etapa en el colegio, hay una historia sobre cuando te mandan a ayudarle a ser un tutor de un compañero tuyo, de Tavares. Sí. No, qué bueno. Estoy haciendo un libro, pues es que uno a los 20 años escribe 3 libros por cada fin de semana, ¿cierto? Pues, entonces yo llegaba al taller de la piloto, pues donde estuve, y me decía Jairo Morales, ¿y cuántos libros de poesía escribiste, Orlando, el fin de semana?
Cada vez se vuelve eso más difícil y ahora estoy armando un libro que son prosas, básicamente son prosas y quieren ser prosaicas incluso, no quieren ser muy poéticas. Quiero buscar la poesía en lo prosaico y que tengan como el mugre de lo prosaico. Pero estoy recuperando momentos de esos de la vida a partir de estas prosas, que fue lo primero que yo empecé a escribir. Entonces esta es una que llama Mujeres. Y Mujeres entonces es un poema inédito. Es un poema inédito, es un poema actual. Va a ser publicado en la revista Sibila, que sale en España. Ajá. Mujeres 1 y Mujeres 2, tengo 2 poemas sobre mujeres y con otros 2 poemas, una revista que publica el BBVA en España, pero está inscrito en el momento en que del que estamos hablando. Mujeres 1. Para llegar a la casa de Tavares debía atravesar el puente de la Toma y transitar la ribera norte de la quebrada Santa Elena, no sin antes haber sorteado ese bar con su pianola tanguera, a donde se nos inculcaba no mirar y donde, sin embargo, tras los biombos, entreveíamos esos borrachos tambaleándose en sus sillas y hasta el bolígrafo engastado en el escote de la mesera. Era sábado, temprano en la mañana, pero la calle bullía de actividad. Como un favor, la profesora de tercero de primaria me había pedido que socorriera a Nicolás, el menor y único hombre de la familia Tavares, quien andaba flojo en multiplicaciones y divisiones. Y allí iba yo, apenas abandonando el cascarón, todavía mojado el pelo y peinado con raya al lado izquierdo por mi mamá, con los pantalones cortos de Dacron Café y con el texto de ejercicios bajo el brazo. El portón gris de doble ala, altísimo, ante el que debía empinarme al máximo para alcanzar el aldabón, no tardó en abrirse. Sentí entonces una lenta caída en ese ámbito oloroso, mientras desde cada rincón de la espaciosa sala surgían una tras otra mujeres de variadísimas edades, apariencias, gestos. Me rodeaban y tocaban y revolvían el pelo, a la vez que en un murmullo fascinado preguntaban y repetían luego mi nombre, mientras la seda de sus pijamas me rozaba la cara, y yo sentía que entre esas pieles de tan diversa índole empezaba a írseme la vida, tal como la conocía hasta entonces. Orlando, ahí hemos estado hablando como alrededor de tu época de estudiante, en la escuela, luego que pasas a la preparatoria, pero ¿qué más pasaba en tu casa? ¿Cómo era la relación qué más pasaba en tu vida? ¿Cómo era la relación con el barrio, con los alrededores? ¿A dónde salían? ¿Había la tienda? ¿Qué sitios frecuentabas de esos que uno siempre identifica como parte esencial de lo que nosotros llamamos un barrio? Pues las tiendas, maravillosas, las tiendas que estaban ahí y atravesando Ayacucho y en todas partes. Tenía unos primos más ricachones que vivían en el barrio Restrepo de arribita, entonces ir a comprar mecato en esa tienda y empecé a montar en bicicleta en esas calles un poco empinadas con mis primos también ricos, que tenían televisor a donde íbamos nosotros, porque en la casa no había. Ahí vi el alunizaje del 20 de julio de 1969, El hombre en la luna, y películas hasta tarde, bajaba uno corriendo 3 cuadras, porque películas de terror y todo. No, y también, imagínate también, cuando mi papá compró el televisor, fue a San Andrés a comprarlo porque eso era usual, pues, San Andrés, que más barato. Y entonces compró un televisor ruso, pues, mira, San Andrés a comprar televisor ruso. Marca Temp, no sé. Ahí vimos el Mundial de Fútbol México 70, que como lo he dicho varias veces, también fue un momento en que descubrí la poesía, esa selección Brasil y este Mundial. Pero el barrio estaba lleno, lo que te he dicho, los partidos de fútbol en esa cuadra, pues, compraba una pelota de este tamaño más o menos, de plástico en 1000 variedades. La pelota duraba medio tiempo en los partidos porque eso terminaba roto. Estaba muy duro.
Y era en la cuadra de nosotros era como en 3 niveles, la calle, otra banda y otra que. Entonces eso se iba, el tiro de esquina era por allá, y bajaba, y eso era un riesgo, caerse, golpearse. Pero los domingos había unos partidos increíbles, era muy bueno. También fuimos a kilómetro 2, 3, las cascadas. Y también tenemos que hablar enseguida del barrio Miraflores y los partidos de fútbol en la cancha de Miraflores. Ese sector es mítico y es histórico en la historia del fútbol en Medellín. Allá Miraflores quedaban, no me acuerdo cuáles eran los curas que manejaban, si eran los salesianos o los jesuitas, eran los propietarios de eso, y ellos eran los dueños de esa cancha. Ya tuvieron una de las canchas más importantes donde nació el fútbol en Medellín. Hubo varios lugares míticos a los que cuando hablamos de la historia del fútbol mencionamos en Medellín. Uno, la Manga de los Belgas, por donde queda ahora el Hospital San Vicente, y el otro era esa cancha de Miraflores allá arriba. Sí. ¿Ibas a esos partidos a Miraflores? Sí, los domingos era un programa ir allá, y eran partidos de segunda división, de primera, no sé, unos partidos emocionantes gratis, y era un programa dominical a las 11 de la mañana, ir uno allá a esas canchas, en la mitad de las Mellizas. Arribita quedaba pues, básicamente esta conversación trató de ser espontánea o surgió a partir de una conversación, y la espontaneidad es como la base de esto. Pero investigué un poquito como ese libro que tiene este señor Orlando Casas. Betancur. Medellín, Buenos Aires, Portón de Medellín. Y entonces como habla de que Medellín, en Buenos Aires, era la finca, la hacienda Miraflores. Vos sabés del tema, Ricardo, me imagino, que era de un Coriolano Amador. Y la puerta inglesa realmente fue una reja que trajeron de Inglaterra para controlar la servidumbre hacia allá. Y la casa Miraflores, la hacienda, después se volvió Club Miraflores, donde también a nosotros nos decían que era un club como de non santo. Ahí pasaban cosas, rumbas raras, y después fue la sede de Regina 11, pues eso realmente estaba ya, la sede cuando Regina 11 fue política, estaba ahí, después de las Mellizas. Y seguía el barrio Alejandro Echavarría y los charcos de las cascadas, que eran como 2 kilómetros arriba. Un paseo de caminada y de bañada allá. Y vos te acordás de la Virgen del Derrumbe también. El derrumbe, donde murió la mamá de Ramón Hoyos Vallejo, entre otros. El derrumbe del que escribió García Márquez. Claro. Que decía la leyenda que Ramón Hoyos salía de la etapa y le rezaba como 3 rosarios a la Virgen, a la mamá ahí, y después los alcanzaba y los pasaba. Porque eso me mencionabas también, que normalmente la Vuelta a Colombia salía por ahí, era una de las... Con el papá íbamos a ver la Vuelta a Colombia en Santa Elena, a pasar Ramón Hoyos y el ñato Suárez, pues disputando siempre la Vuelta. Y los veíamos ahí, después íbamos a oír en radio cómo quedaba la etapa. Buenos Aires, portón de la ciudad, que en principio fue hecha para que todo el oriente antioqueño entrara a Medellín, y todas las casas, vos tenés origen del oriente. Sí, todos son, ahí hay mucho Gómez, Duque, apellidos del oriente antioqueño, llegaban y se asentaban ahí. Orlando, precisamente hablando de esas visitas a la cancha Miraflores, los partidos, tenés un poema que se llama Domingo. Sí. Acá está. Domingo. Para ese entonces, mi anónima amiga de las mañanas, precediéndome en un súbito ateísmo del que aún me duelo, no había regresado a aquella banca común al lado izquierdo de la nave central en la iglesia de Buenos Aires. Pero estaba el partido de fútbol en la cancha de Miraflores. Ferretería JC contra Boca Juniors 2000, por ejemplo. Un programa al aire libre que incluía mesada extra y mucho mango biche con sal y limón. Y los gritos cargados de palabrotas de los entrenadores borrachos todavía.
y los hermosos traseros de las fans sobre las gradas de cemento. Y estaban las tardes para no hacer nada, si acaso reordenar la pobre biblioteca de Colcultura, los libritos de 5 pesos que nos alfabetizaron. Esas tardes que el Creador puso en el día solo como antesala de las 8:10 de la noche, hora en que empezaba el programa de jazz en Radio Colibrí, y papá y mamá conversaban en la cocina mientras ella lavaba los platos y mis hermanos empacaban sus cuadernos. Y la semana confluía en un vértice único de comunión con las cosas, y yo amaba a esa familia de la que David Cooper y compañía me habían distanciado el resto del tiempo. Momento de breve intensidad que me devolvía renovado la rutina. Momento que todavía hoy, cuando ya ni Radio Colibrí existe, me frecuenta infalible y puntual donde quiera que esté. Ahí con este poema cerramos una época, digamos que estás ya en la adolescencia, ¿no? ¿O todavía eras...? ¿Cuánto? Yo creo que todavía estoy en la adolescencia. Pues, todavía están, bueno, no, sí, por supuesto. Sí, pero bueno, hablemos de la adolescencia de esa época. Sí, no. Pero sí, es muy lindo lo que dicen de que el adolescente es alguien que ve al niño muerto, se ve a sí mismo muerto y no sabe qué hacer con su vida. Murió el niño, ¿qué hago yo? ¿Dónde estoy? Pues uno con las terapias, el psicoanálisis, todo eso, pues va como haciendo ese sendero. Pero yo estaba, pues, en el momento que nos situamos, preadolescencia y todo, estaba en Marco Fidel Suárez. Estudiamos en el Marco Fidel Suárez. Bueno, entonces pasaste de ese que es ahora el Héctor Abad, pasaste luego al Marco Fidel. Al Marco Fidel Había Suárez. dos entonces opciones. te fuiste hacia la otra banda, ¿ya? Cruzaste. Sí, otra banda. ¿Y en qué te ibas? ¿Cómo te movías? Imagínate que la opción era a Julio César era una buena preparatoria, entonces el que salía de ahí, Liceo Antioqueño o Marco Fidel. Me tocó Marco Fidel y era la 70 con Colombia. Entonces pasé a ese y yo, como te decía ahora, pues, muy pocas veces en mi vida en Buenos Aires cogí bus para llegar al centro. Vos caminabas y te ibas deslizando y de pronto estabas en el centro. Con Ramiro salíamos 5 de la mañana, 5:30, hasta el Palo, y ahí cogíamos Floresta Estadio, al Marco Fidel. Después en la Universidad de Antioquia también yo llegaba hasta ahí y cogía circular, la Universidad de Antioquia. Coger bus hasta el centro era una cosa demasiado ociosa, pues. Entonces ya empiezo el Marco Fidel y es otro momento, otra relación con el barrio, y ya empiezo a salirme un poco de esa, después ya no estoy en la escuela y empieza una vida como posadolescente, que es donde empieza ya como lo del Club Juvenil, que era un club que había alrededor de la parroquia de Buenos Aires y alrededor de la figura de Fernando Gómez Mejía, el cura. Él era el párroco de la parroquia de Buenos Aires. El de la obra católica arquidiocesana. Pues si usted no ha escuchado a Álvaro Uribe hablar, haga de cuenta Fernando Gómez Mejía, pues él copió ese tonito, pero era una autoridad de la ciudad. Pero era un tipo que tenía 2 clubes juveniles alrededor de la parroquia. Ahí está el carnet. Sí, vamos a mostrar, por acá está el carnet. Yo estuve carnetizado y todo, espero que eso no se vuelva en mi contra, no todo que este país se despelote y terminemos persiguiendo los fachos. No, eso no, realmente yo no soy facho. Pues. ¿Vos fuiste de Juvenal? Yo en las misas, todas en las misas de los jóvenes. Sí, sí. Es que Ramiro también él estaba en Ajubán, Ramiro. Pero es que no me puedes pasar plantas que abajo a la... ¿Los bomberos? En todo caso, el club era un sitio... Pero bueno, ¿cómo se da esa entrada? ¿Cómo se da tu llegada a ese club juvenil? ¿Cómo conociste al padre, padre Gómez? Vecinos míos que estaban ahí, porque en Buenos Aires hay como una estratificación también. Cerca de la iglesia eran casas bonitas, eran como
más acomodados, y ya más cerca del puente de la Toma ya éramos más negritos, pues más... pero uno tenía sus contactos, pues, entonces... Entonces me acuerdo de la familia Giraldo Tobón, cerquita, eran del club y me llevaron, compañero del Banco Fidel, y que básicamente que era eso, eran reuniones semanales, bailes semanales, pero toda una doctrina, un adoctrinamiento muy sutil, pues, porque el cura era muy amable, simpático, uno no veía una figura ideológica en él. Nos llevaba los domingos a jugar fútbol al seminario mayor. En una camioneta nos llevaban, jugábamos fútbol, el cura no se quitaba la sotana, eso era, se ponía en la portería con las piernas abiertas así. ¿Quién le hace un gol, pues? ¿Quién le hace un gol a un cura? Pues había que hacerle así. Había que levantarle la sotana para poder hacerle gol. Y terminaba sudando con esa sotana, sudando. Y también nos llevaba a jugar basquetbol en Envigado, a otro lugar, en unas monjas por allá. Pero entonces yo sentí que era como mi entrada en sociedad, porque yo era muy cusumboso, lo mantenía en la terraza leyendo a Jean-Paul Sartre, el ser y la nada, básicamente. No, pero sí leyendo mis cosas, como refugiado en mi soledad y en mis libros. Año... Ahí no dice año por ningún lado. Es como 76, 77. Es la misma foto de mi tarjeta de identidad. Todos tuvimos una tarjeta de identidad que era diferente de la actual. Entonces yo, pues, en la idea, pues, yo ya medio leía y se me ocurre dar una conferencia en el Club Juvenil. Y entonces... ¿Ya estabas en la universidad? Sí, estaba como empezando, yo creo. Pero con el elogio de la dificultad de Estanislao. En la terraza del padre Gómez Mejía, entonces, hablando de Marx y Freud y los maestros de la sospecha y todo, y que esté decadente, y todos los muchachos me miraban, pues en todo caso eso fue un escándalo, pues después no, que iba de expulsión, pues, Club Juvenil, ¿cómo así de carrera? Creo que ya no vale, pues. Y fuera de eso, ese fue un pequeño escándalo, pero pasa que la parroquia tenía un teatro maravilloso, ahí detrás, ¿te acordás? Encima del teatro. Y entonces el teatro como desaprovechado. Había un coro y una vez me llamaron de la escuela, es que el coro, y en la primera sesión me sacaron del coro. Eso debía ser de pedofilia, pues yo supongo. En todo caso, que ese teatro ya desaprovechado, que montáramos un grupo de teatro. Un grupo de teatro. Y entonces traen un muchacho que trabajaba con Samuel Vázquez, Humberto Pemberti, y empecé a montar un grupo de teatro con la gente que había ahí, y eso fue como la exploración de un nuevo universo, ¿cierto? Nos llevan a Bernardo Ángel a montar una cosa de esa. Que la monja y el cura. Pues eso ya fue pecado total. ¿A ustedes les tocó alguna vez cuando iba uno al Parque Bolívar y uno tenía que salir huyendo porque la compañera de Bernardo lo perseguía a uno para meterlo allá y lo cogía y lo metía debajo de una batola que tenía y ella estaba en pelota y siempre presentaba eso, me acuerdo, nunca se me olvida, la monja y el cura. Yo participé en una obra que llamaba Farsa y Justicia del Señor Corregidor, yo era el protagonista, básicamente porque tenía que estar sentado y tenía que decir 2 o 3 cosas, era como un juez, que finalmente es lo que terminé haciendo, pues. Pues no hay que actuar mucho y no tomar las decisiones, pues y había exploraciones como del yoga y del cuerpo, entonces con las peladitas y todo, pues del barrio, entonces que tocarle la cara, ¿quién es esta? ¿Es Patricia o Eliana? ¿Quién es? Y eso fue una iniciación como en la sensualidad, una cosa bonita, pero el director se volvió haciendo, el grupo fue prosperando
Y el director era como el grupo de la arteria y el ambiente intelectual, entonces yo fui bajando al centro con él y con la novia a la arteria a ver a Darío Lemos en vivo, en directo, a Eduardo Escobar, a todos estos locos, y me fui metiendo y teníamos un grupo incluso de estudio de psicoanálisis, que era en los barrios, Guayabal, es que el malestar de la cultura en Guayabal, y yo, pues, y los domingos nos íbamos para pues, pero entonces ya era la alienación total. Pero de todas maneras, lo que hablamos ayer o en esta conversación, Buenos Aires me permitió pasar de un mundo parroquial a un mundo más universal, la ciudad, la bohemia, el centro, la arteria, Cardescos, Junín. Además porque seguramente lo podías hacer muy fácil, porque bajar de ahí de Buenos Aires, digamos, de la iglesia, bajar a la playa, bajar al Parque Bolívar, era muy fácil. Y seguramente estamos hablando de qué año. 78. Bueno, ya habían construido, ya estaban haciendo la Avenida Oriental, ¿o no? Estaban en eso, estaban en el proceso de la Avenida Oriental. Yo soy tan distraído que yo pasaba por ahí hacia el colegio y un día pasé y no estaba la Oriental, y otro día pasé y ya estaba. Pues es un ejemplo de mi distracción. Dije yo, ¿cuándo hicieron esto? Pero eso tuvo que durar 5 años por ahí, ¿no? Rompiendo cosas. Lo que sí me acuerdo es la construcción del edificio Coltejer, ese gran foso que hubo ahí. Pero el centro era un deslizarse lento. Imagínate que yo vivía en la 32, entre la 32 y la 33. Si vas a Palacé son 18 cuadras. Y si vas al Palo son menos, son 13, no sé. Era muy fácil. Tanto que con mi papá, ya más pequeños, íbamos al Parque de Bolívar y había como 2 triciclos en la casa y nos íbamos en triciclos hasta el Parque de Bolívar. Nos íbamos por Boston, entonces nos iba esperando, íbamos en la travesía por Boston, Cono en San Francisco, Retreta y devuélvase. Y uno no ve posible eso hoy día. Era un trasunto, era un deslizarse hacia el centro. Volviendo a la época, regresando del Club Juvenil, hay precisamente otro poema que habla sobre esa época. En el Club Juvenil se sigue prodigando el calorcillo sonso. Sí. Este es el poema que le hice al Club Juvenil, pues como saldando cuentas. En el Club Juvenil se sigue prodigando el calorcillo sonso de la futilidad. Aquella terraza facilitada por un párroco medio astuto, medio ingenuo, continúa perezosamente albergando 30 miradas que parecen una, excepto en los pasillos oscuros donde avergonzadas caricias momentáneas e indiscriminadas hacen creer que se es ya adulto porque el sexo se espacia, cálido, como una respuesta a sus livianos cuestionarios culturales. Casi el rencor los guía vez tras vez, repartiéndose los puestos directivos y advirtiendo: ojo con los silenciosos que no se dejan ayudar, mientras todo es alegría y nadie escucha el estruendo de cristales al resquebrajarse contra un rostro. Orlando, ¿en qué momento dejas Buenos Aires? Estaba pensando en eso hoy, pues en el año 84. Mi vida pues tiene como 3 periplos claros de 20 años, pero hasta entre los 5 y los 25 años estuve en Buenos Aires. En el año 84, Ana Lucía, que vivía en Carlos E., empezó a ir hasta mi casa en el carro de ella o de la familia a hacerme visita y me fue llevando hacia Carlos E. Y viví en Carlos E 20 años. En el año 84, 85 empecé a vivir en Carlos E. Y en Carlos E vivía hasta 2005, 2006 y ahora estoy en Conquistadores. Son como tiempos de 20 años. Pero el momento en que dejo Buenos Aires es cuando tenía 25 años más o menos. Y bueno, hablábamos sobre precisamente esos cambios tan radicales que se han dado en la ciudad, pues que empezaron no ahora, hace mucho tiempo. Hablamos la Avenida Oriental, luego la entrada del metro por Bolívar.
Conversábamos un poco sobre esa sensación que tenés, sobre ese cambio que ha producido en Ayacucho y en la vida del barrio la llegada del tranvía. Yo he usado el tranvía porque, como les digo, incluso un mecánico que tuve hasta hace poco estaba cerca de las Mellizas y yo iba, cuando dejaba el carro ahí, me devolvía en el tranvía. Pero yo siento que Ayacucho está atravesada por ese transporte y la vida de barrio se perdió no solo alrededor de esa calle, sino del entorno. Yo vivía entre Barrientos y Botero Uribe, la 32 y la 33. Esos nombres se han diluido. En Botero Uribe, más arriba, quedaba el colegio Madre Mazzarello. Madre Mazzarello, que creo que la madre Laura es de esa comunidad. No. Ah, bueno. Mira esta foto de Ayacucho, ahí afuera de la frente de la iglesia. Eso, no sé si por los carros, esos son años 70, tal vez. Antes. Pero ese es Ayacucho, ¿cierto? La primera. Eso es Ayacucho, sí. Esto es Ayacucho. La iglesia fue inaugurada en 1931, según vi por ahí investigando. Enseguida queda la clínica El Sagrado Corazón, Sí. que era la casa de un hacendado también de Medellín de apellido Botero. De Botero, sí, de los Botero. Y bueno, ¿y qué sentís ahora? ¿Qué extrañas, no. qué extrañas de ese Ayacucho de ese momento, ese Ayacucho de esa época? No, eso es un constante ruido, lugares públicos, restaurantes, montaderos de llantas, negocios. ¿Hay un qué? Un D1. Bueno, lo primero que hicieron fue que la parroquia tumbó esa casa. Tengo que hacer un comentario. Esta casa de este lado, sí. Esa casa la tumbaron, tuvo que haber sido a mediados de los 70 o principios de los 80. Y lo primero que hicieron fue un colegio, que yo no debía haber tenido mucha... era un colegio arriba, pero abajo había, que todavía hay, una cafetería, que era donde comíamos buñuelo. Mucho empanadas, buñuelos. Ahí comíamos buñuelo y empanada. Pero esa casa me parece pues una cosa muy tenaz, es porque no sé ni de quién fue ni nada, pero era pues muy bonita, pues de una arquitectura muy, muy interesante, que de alguna manera combinaba con la iglesia. Exactamente, y combinaba muy bien con la... Pero los curas, que yo creo que en ese momento ya se había muerto Gómez Mejía. Gómez Mejía, los que llegaron después, no sé si eso se los donaron o qué. En todo caso, como te digo, hoy es una porquería Yo no me acuerdo de esa edificio. casa. No, como te digo, yo me acuerdo es porque en esa esquina hay una foto de mi papá con los hijos de Fe Gómez, que vivían 2 cuadras arriba, 1,5 cuadras arriba. Pero de la casa a casa no me acuerdo, pues no me acuerdo, pues no tengo como tengo esto que me parece una cafetería grande en el primer piso. Pero en todo caso, por ahí pasa el tranvía, entonces no hay un... Es que hay dos cosas, discúlpame que me meta, no, pero sí, es que sí. hay una cosa muy interesante con Ayacucho, es que este es el segundo tranvía. Sí, claro. Mi, Perdón, precisamente acá tenemos una imagen, bueno, acá no está la imagen de cuando pasaba el primer tranvía, pero en esta que tenemos acá se ven los rieles. Acá están los rieles. Pero es que para la llegada de este tranvía se arrasó y se cambió completamente todo el entorno, pues se supone que el tranvía es un medio de transporte que es poco invasivo, porque además se puede mover con los carros, puede convivir con otros medios de transporte, pero este tranvía lo que hicieron fue arrasar con todo lo que había y cada vez, claro, se volvió un bulevar de otro tipo de negocios. Entonces llegan los mercados del tranvía, llegan las discotecas, unos centros comerciales gigantes. ¿Quién se acuerda del Jardín Clarita? Ahí en el Jardín Clarita es donde fue el mercado que no pegó, lo pusieron, estuvo una discoteca, no sé ahora qué es, pero
Sí. ¿Pero como una heladería o qué? ¿Heladería? No. ¿Era más? Van a tener una denominación. A mí me molesta mucho porque aquí decíamos que la de Diego el día del helado. Pero yo siempre preguntaba eso de niño. Yo siempre preguntaba eso de niño. ¿Por qué me llevan a una heladería? Y no ¿Por qué dicen venden que vamos helado? por una heladería y no hay helados? Ayacucho tenía muchas heladerías. Sí, claro. Noches de Luna, sí. Noches de Luna era una. Pero bajar por Ayacucho hacia el centro eran casas hermosas. La sede del DAR, ¿se acuerdan de la sede del DAR? Nosotros trabajamos ahí. Sí, y Javier Londoño, el Después, colegio. El colegio, pero es que realmente lo que pasó con la construcción del tranvía fue que se perdió lo último que había del Medellín del siglo XIX, Ujú. en Ayacucho. En este momento solo queda una casa, la familia de mi mamá vivió ahí, de un piso, desde Giraldo, de antes de Giraldo, hasta Las Mellizas. A Alonso se le planteó mucho que hiciera un trabajo de protección y no se pudo y ya han tumbado casi todas esas casas. Las que no han tumbado es porque el área no les da todavía, pero realmente lo que quedaba del siglo XIX, principios del siglo XX, se acabó pues creo yo que no había necesidad, pues no se pudo haber hecho una cosa. Imagínate que la casa mía quedaba en Colombia, la 50, Con la 32 arriba. y era de tránsito, de partidos de fútbol, todo. Ya por ahí pasan los buses a 1000. No, yo Entonces no hay manera. Pues, yo de- vivía en la 36 con Bomboná y ahora todo tiene semáforos. Sí, sí. Pues nosotros jugábamos en la calle. Claro. Y todas esas calles hoy, calles y carreras, tienen semáforos a todo alrededor del Colegio Sanamo. Pero bueno, es lo que yo digo siempre que nos reunimos acá cada 8 días a hablar de los barrios, siempre es la historia del barrio que fue. Y pues y las ciudades, creo que pues no podemos pensar que París es la misma de la época de la Revolución, que Roma la misma de la época de los Césares, y siempre vamos a estar añorando algo. Lo que pasa es que yo creo que en Medellín sí hemos arrasado sin ningún miramiento, y de un momento a otro y en unos periodos muy rápidos. Es lo que tú dices, un día pasabas por ahí y estaba la avenida y no estaba la avenida Oriental, y el otro día pasaste y ya estaba la avenida Oriental. Hay una anécdota que yo me enteré precisamente sobre uno de los pocos rescates que se intentó hacer y que no ha llegado a nada, que es conservar el desarenadero, que se iba a volver un museo, que iba a manejar EPM, y eso ahí está cubierto por unas carpas asquerosas, lleva ya una cantidad de años. Ya no tiene ni la carpa. Ya no tiene ni las carpas. EPM se lo devolvió al municipio y todavía no he podido encontrar qué es lo que va a hacer el municipio, pero eso lo tiene hoy ya, no tiene ni las carpas siquiera. Pareciera que le van a hacer algo, pero hoy está al aire libre totalmente. A propósito, pues, como les digo a lo último, investigué un poquito con el libro de este maestro Orlando Betancourt y Luis Fernando González, que es un arquitecto que escribe muy bien sobre la ciudad y que tiene en unos artículos un epígrafe muy lindo de Borges que dice: la ciudad que miramos ya no existe. Eso es tremendo. Antes de que, porque ya sé que vamos a pasar al poema de Volver al Barrio, es que hay una lógica también. Nosotros pues no tenemos joyas o ruinas o monumentos o construcciones que tengan 200, 300, 400 años. Nuestro patrimonio es muy joven. Nuestro patrimonio, pues lo que queda, pues lo que podamos contar que tiene 100 años o un poquito más, ese es. Y precisamente con ese tema del desarenadero en el tranvía, yo me enteré de una historia. Una de las empresas que trabajó en el consorcio para la construcción de la vía por donde iba a pasar el tranvía era española, y cuando encontraron ese desarenadero, que lo encontraron porque estaban demoliendo una de las casas que había ahí, entonces se para momentáneamente, dice: ¿qué va a pasar acá? No, un momentico, tenemos que parar porque esto es un sitio arqueológico, esto es un bien patrimonial. Y lo que les contesta en el español y les dice es
¿qué va a ser patrimonial esto? Esto tiene un poco más de 100 años. Patrimoniales son los acueductos que tenemos en España de la época de los romanos. Entonces esa es una lógica también que no nos ha permitido cuidar nuestro patrimonio. Pues son muy pocas las casas que podemos contar en Medellín que en realidad tengan más de 100 años, entonces no nos importa ir arrasando, y cada vez nos vemos en una ciudad que pues que yo no recuerdo, pues yo ya no recuerdo la ciudad de mi infancia, yo no puedo ver la ciudad de mi infancia, y son muchos menos años los que han pasado. Entonces siempre, no sé, ¿qué queda ahora? La casa de Pastor Restrepo tal vez, o la iglesia de la Veracruz. Sabes que hay una cosa que es tenaz, y es que hoy ya estamos acabando con arquitectura de después de la segunda mitad del siglo XX. No está quedando eso, no está quedando ni siquiera ese registro. Es decir, estas casas pues venían del siglo XIX, listo. Pero esto que se está perdiendo ahora son casas que, pues, por ejemplo, la arquitectura de las escaleras en el frontis de la casa, sí, las casas de segundo piso con terraza, que fueron primero en Buenos Aires y después algo en Manrique. Es decir, ahí se está yendo eso ya para construir edificios. Inclusive una arquitectura mucho más posterior, hablemos de la arquitectura de Laureles. No, es más o menos de esa época, es decir, de los 50, sí, de los 50 para acá, ya hay en Laureles, en toda la ciudad, lo que se está yendo son esas casas que ya no son las casas centenarias, sino que, tienen menos de 50, 70 años. Sí. Claro que recuerdo a Alberto Aguirre, pues, cuando estaba pues la pelea porque la ciudad se estaba arrasando, decía, es que loor con la retroexcavadora. Porque decía, ¿qué más no sean nostálgicos, el progreso debe seguir, pero es un punto de vista, era parte de su manera de ser polémico, pues. Orlando, Volver al barrio. Este poema, incluso es de un libro del Cote Lamos, es un poema, particularmente me acuerdo que a Juan José Hoyos le gustó mucho y lo celebró en su momento. Volver al barrio. Para volver al barrio de la mano del poema, las 12 del día es la mejor hora. Y almorzar de nuevo en casa de tu madre puede resultar propiciatorio. Así lo sientes, sentado frente a la ventana que da al patio, paladeando a solas en la mesa, esa sazón suya, tan elemental y apresurada. Mientras en la radio y en la cocina, a dos voces, el bolero y el tango, la balada y el pasillo, ese estropicio maravilloso, tan incivilizado. Y afuera, las señoras en arrastraderas, barriendo eternamente el frente de sus casas, los febriles partidos de fútbol, el protagonismo al que siempre aspiraste, allí, en esa cuadra donde nunca fuiste nadie, lo cual es desde siempre algo irremediable. Solo que en cada regreso eres quizá un poco más puro, más indefenso frente a esa melodía inagotable, y así. Orlando, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Barrio Adentro, que creo que se debería llamar, lo deberíamos cambiar por Volver al Barrio, porque siempre es una añoranza de esos barrios que no existen. Perdona las procacidades horribles que se me salieron pues en la emoción. No. Pues espero que eso quede editado en el video. Precisamente eso se va a resaltar en el video, así se va a editar. Muchas gracias por estar aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Orlando, ¿cómo te cambió la perspectiva de lo que muestras en tus poemas y en tu añoranza del barrio el estudiar en la Universidad de Antioquia?
de alguna manera siento que armonizó, pues, porque la universidad te abre un mundo, te abre un... Yo conozco gente que para quienes sus mejores amigos son compañeros de bachillerato. Yo los compañeros de bachillerato los olvidé, pero la universidad sí te abre otro mundo y tus contemporáneos, tus compañeros, compartir con gente de diversas carreras, las cafeterías y volver al barrio caminando muchas veces. Después de estar en el Suave, en el Oro de Múnich, y gastarme toda la plata de los pasajes de toda la semana en ese bar, arrancar a pie desde el Bardo Bar, en donde queda la estación San Antonio, hasta Buenos Aires, para que me atracaran en Mimos, donde queda Mimos, y un taxista me rescatara y todo, y que es un ángel que me salvó, no sé. Pero era caminar la ciudad sin miedo y volviendo a la casa, pero los compañeros de uno también eran de barrio, pero de todas maneras había como una pertenencia y un encuentro con la gente de la ciudad, pues. Pero la Antioquia te ubica en tu lugar y te abre el mundo, obviamente. Una de las propuestas que tenemos precisamente de varios invitados que hemos tenido acá es hablar de la ciudad universitaria de la Antioquia como un barrio. O sea que veremos, tenemos que juntar varias voces un día para hablar de ese barrio nuevo que se nos presenta como ciudad universitaria. Orlando, un placer escucharte. Sí, bueno. Tenés como el mismo periodo de vida que mi papá, aparte pues que compartimos el barrio. Sí. Yo por aquí junté varias cositas, por ejemplo lo del colegio Edgar Poe, que ahora es León de Grave. Yo he conocido eso ahí como la Canguereja, y de ahí para arriba la carrera es Suiza, que es la 30, la 29 es Alemania. Ah, es Suiza, sí. Sí, pienso que era el colegio de los jesuitas, porque los del Opus Dei están al frente, en el morro del... Sí, eso eran los jesuitas, donde estaba la cancha de Miraflores. Exacto. Lo del hospital era el Sagrado Corazón del San Vicente. Antes del colegio fue Pollos Mario, que... No, perdón, te voy a hacer una cosa. El San Vicente, cuando hablaba de fútbol, de dos referentes en esa época, era la cancha Miraflores allá arriba y los belgas, que era abajo, donde hoy es el Hospital San Vicente. Gracias, Juan. Bueno, lo de Pollos Mario, sí, porque ahí había un colegio que antes fue Pollos Mario, y tuve amigos que les decíamos que estudiaban en Pollos Mario, pues. Sí, el Sagrado Pollo, tal cual. Bueno, lo del tranvía no es que salga en defensa. Por aquí parte el mensaje que te digo, y es que sí han tumbado casas, pero no tantas, porque siempre hubo espacio, esa recta siempre ha estado. Esos árboles, por ejemplo, los han ido tumbando. Por ahí hubo un árbol que lo tumbó durante la pandemia, uno de los árboles más viejos de Medallo, ahí por la que es antes de Giraldo. ¿Cuál es la que queda de Giraldo para abajo, hacia el centro? No sé cómo se llama, Villa tal vez, Villa, epa. El último que era un morado. Sí. Un Guayacán morado. Y queda la, creo que es ceiba, una hermosura de árbol que está ahí todavía en la unidad deportiva de Miraflores. Clemencia, y donde vivía Carlos Gaviria, ¿cómo es ese sector? Se quita la placita de Flores. Carlos Gaviria, el magistrado y profesor, vivió ahí cerquita de la placita de Flores. Una belleza de casas, esa cuadra era hermosa. Y la que queda al frente del pequeño teatro, Pedronel Gómez, creo que vivió ahí en la Antigua, creo que se llama hoy el restaurante. Ese sector cercano a la normal antioqueña es muy lindo, Pichincha. La casa de Carlos Vieco, el compositor, estaba por ahí. Sector... ¿Para abajo? Hacia El Salvador, sí. El rollo es ese, que
por ahí va lo que les quería decir, que todo se transforma. Por ejemplo, vos comentabas que dejaste el barrio en el 85, de ahí para allá siguió el barrio. Con Juan, con todas las charlas que hemos tenido aquí, a mi parecer, tenemos que juntar momentos, gente. Tenemos que juntar todas esas historias porque el barrio siguió después de ahí. Mencionaste un montón de cosas que yo todavía conozco y reconozco. El balcón al lado de la casa de la iglesia, todavía está ese balcón. Esa foto, si la vemos, ahí se ve una pestaña de balcón, la casa que tumbaron al lado de la iglesia, que es hermosa esa foto. El balcón del costado izquierdo, como yo lo veo, izquierdo hacia... Sí. Ese balcón todavía está. Donde dije que había el de uno, ese balcón todavía existe, por ejemplo. Lo están haciendo un piso arriba. Sí. Y hay una parte interesante ya, pues que estamos contando. Sí. Estamos contando abogados. La casa de enseguida es la casa de los padres, perdón, de los familiares de Carlos Mauro. Carlos Mauro vivió ahí y 2 cuadras hacia la otra esquina. Cuando lo mataron, él vivía con la mamá 2 cuadras hacia Bogoná. Por esa que es la 35. Claro. Me hicieron acordar de Sol de Oriente. Sol de Oriente todavía existe, pero no lo grande que era. El nombre... Tenía billares. Ya no tiene billares, es solo la esquinita, que le ganó la pelea a una ¿Qué carrera es esa? ¿Qué carrera es esa? Ayacucho con Suiza. Ese es Suiza, ¿cierto? ¿Y Alemania es más arribita? ¿Okay? Alemania es la que sigue. Que es Alemania. Que es por donde finalmente voltea el tranvía hacia abajo, hacia la Santa Elena. ¿Qué dice el señor? ¿Qué dice ahí? Pregunto si Buenos Aires nunca tuvo parque y por qué. ¿Quién sabe? Muy raro eso. Porque Belén, América, todos tienen parque. No tiene parque. Pero fue puerto, de los que bajan de Oriente. Era más de paso que... El parque es Boston, el más cercano es Boston. Que Boston es muy unido a Buenos Aires. Es que bajaban de Oriente un poco, por ahí por donde tú viste, había unos baños. La gente venía con la ropa de allá y ahí se bañaba y se ponía la ropa para entrar a la ciudad, ahí también. Pero pues estamos hablando de... Que Boston tiene el Parque Bicentenario porque se ganó una acción popular, ya que dejaron que los ingenieros lo inundaran de edificios. Desafortunadamente no ha habido buena promoción para que pongan negocios como un gran restaurante, una gran heladería, y se ha convertido en una plaza de vicio en los bajos del puente. Sí. Bueno, y Buenos Aires tiene todavía la que fue la primera plaza de mercado de Medellín. Sí, luego de la Plaza Mayor, esa fue la primera. Bueno, sí, es Boston. Listo, muchas gracias, Orlando.